7 de septiembre de 1977, en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington, tuvo lugar uno de los momentos cumbres de la historia de Panamá. El general Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter firmaron los tratados que iniciaban la cuenta regresiva para que Panamá fuera soberano sobre todo su territorio y asumiera el control absoluto del canal. Hoy queremos regresar el tiempo y volver a ese salón, y ese espacio donde se dio una de las firmas más representativas para el crecimiento de Panamá. En este programa especial dialogaremos con el doctor Nicolás Ardito Barleta, el ministro Aristides Royo y el ingeniero Alberto Alemán Zubieta, tres protagonistas de primera línea de la historia que Panamá empezó a escribir a partir de la firma de ese histórico tratado. Hola, soy Valeria Maduro y hoy estaremos compartiendo vía conexión virtual con tres protagonistas claves en la historia de Panamá que nos darán un recorrido de esos 43 años de la historia del Canal de Panamá. Muchos de nosotros, tal vez generaciones más jóvenes, no hemos tenido tan de cerca esta parte de la historia. Sin embargo, es fundamental que estemos de cerca y nos apropiemos de esta identidad que nos caracteriza como nación y como panameños. Debo agradecerles a ustedes tres por compartir este espacio, sus testimonios, experiencias y anécdotas para que nos hagan revivir lo que fue parte de la historia y que hoy es parte de nosotros como identidad. Bienvenidos. Debo comenzar primero con el doctor Ardito Barleta para que nos pueda dar esa perspectiva desde lo que vivió. Usted fue parte de esa foto histórica de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Quisiera conocer qué recuerda de ese instante, cuál era ese sentir de la delegación panameña. Mira, por supuesto una gran satisfacción por el gran logro que el general Torrijos y el presidente Carter hicieron para ambos países. Desde luego que ambos defendían el interés nacional de sus países, pero la suerte para nosotros los panameños fue que el presidente Carter entendió que el mejor interés de los Estados Unidos era en negociar el tratado porque la mayor inseguridad al canal éramos los panameños insatisfechos. Y él comprendió eso y pagó un capital político después en el proceso de ratificación de los tratados. Yo tuve el privilegio de negociar los aspectos económicos del tratado y de lograr que se nos pagara 30 centavos por tonelada métrica, y logré introducir una cláusula de inflación que fue muy importante porque esos 30 centavos usando el índice industrial de Estados Unidos subieron a 65 centavos para el año 99 por tonelada. En total, Panamá recibió como 1.800 millones de dólares durante ese periodo. Torrijos era un estratega. Él primero se volteó hacia la izquierda internacional para lograr apoyo y lograr la atención de los Estados Unidos. Él decía, tú le agarras la cadena al mono, la alas un poquito, pero suavecito, para que no te pegue. Después que se aprobaron los tratados y ya para la ratificación en el Senado, Torrijos se vuelve hacia la derecha, sobre todo a los países europeos, para que influyeran sobre el Senado de Estados Unidos a que votaran a favor de los tratados que en Estados Unidos no eran nada populares. Y se hizo una gran campaña de promoción. El asistente del presidente Carter fue el encargado de esa campaña en los Estados Unidos. Y recuerdo que cuando se visitó al canciller de Alemania, que era un hombre muy directo, para pedirle su apoyo con el Senado de Estados Unidos, él le preguntó a Torrijos, ¿cuántos panameños son ustedes? Y Torrijos le dijo en ese momento 1.800.000. Y él le contestó, ¿y ustedes hacen tanto ruido? Y fue una anécdota simpática. En el proceso de ratificación de los tratados,
tuve el privilegio de hablarle a varias audiencias en Estados Unidos, arregladas por nuestro embajador en Washington, Gabriel Luis Galindo, y también de hablarle a 46 senadores de Estados Unidos que vinieron en pequeños grupos a Panamá. Y a todos pues les presentaba lo que Panamá iba a hacer, que este era un paísito serio, que tenía una estrategia y un plan para el desarrollo nacional y que lo aplicaríamos. Y eso pues contribuyó en algo. Me tocó, ustedes recuerdan que en Estados Unidos había un programa que se llamaba el Today Show, que era muy popular en las mañanas. Y aún estando enfermo, en las escalinatas del canal, me tocó ser el único panameño hablándole inglés al pueblo norteamericano por 5 minutos a favor de la aceptación de los tratados. Al principio, solo el 25% de los norteamericanos aceptaban los tratados. Cuando se terminó el programa de promoción que lideró Hamilton Jordan, el asistente al presidente Carter en Estados Unidos, el 51% de los norteamericanos aceptaban el tratado. Y en esa época nos llegó una ola de periodistas que venían en masa a Panamá a buscar información para publicarla en sus periódicos de Estados Unidos. Y de nuevo, pues se me asignó la tarea, como yo estudié en Estados Unidos y hablaba inglés, de atenderlos al máximo posible. Una de ellas fue Sally Quinn, que era la novia y después esposa del editor del Washington Post. Y ella publicó algunas páginas enteras en el Washington Post, que Gabriel Luis, que estaba en Washington, me llamó por teléfono y me decía, fíjate qué bien ha salido esto. Ya en la última etapa de la negociación, López Miquelsen, el presidente de Colombia, nos invita a todos los negociadores. Ahí estaba Aristides, estaba Rómulo, estaba Edwin Fábrega, estaba yo, al Palacio de Nariño, y eso fue un domingo. Y ahí nos reunimos con varios presidentes de América Latina. Estaba Carlos Andrés Pérez, estaba el presidente de México, estaba Michael, el primer ministro de Jamaica, y se les informó del estatus de las negociaciones. Todavía faltaban algunos detalles por negociar. Y en Washington, Gabriel tenía los negociadores a Solinowitz y a Bunker en la embajada de Panamá en Washington. Y buscando un teléfono para comunicarnos con ellos, no había teléfono por ningún lado. Finalmente yo encontré un teléfono en el servicio higiénico de la sala donde estábamos reunidos con el presidente, y desde ese teléfono se concretaron los detalles sobre la neutralidad del tratado, sobre el pago de 30 centavos, que fue lo que se acordó finalmente. Aristides le tocó hablar por el teléfono con los negociadores allá en Washington, y se concretaron los últimos detalles del tratado. Eso creo que fue un 10 de agosto del año 76. Carter quiso imprimirle velocidad a este tema en los primeros 6 meses de su gobierno, y se aprovechó esa oportunidad para concretar las negociaciones. Rómulo Escobar y Aristides pues negociaban, eran los principales negociadores, y Edwin Fábrega negociaba la parte de tierras, nuestro amigo Ahumada negociaba la parte de defensa, y a mí me tocó, Torrijos no quería que nos compraran, así decía él. Entonces a mí me tocó la última parte, que fue negociar la compensación que Panamá recibiría en el proceso.
cuando a mí me tocó negociar con Tony Solomon, que era el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, y con Cooper, que era el subsecretario para Asuntos Económicos de Estado. Y con ellos nos sentamos a revisar lo que se podía hacer. Al principio, pues solicité mucho dinero, pero ellos me dijeron claramente, mira, nosotros no podemos estarle devolviendo el canal a ustedes y las tierras de la zona del canal y encima pagarles por eso. Así que cualquier compensación va a tener que salir de los peajes del canal. Entonces ahí nos concentramos en el porcentaje de los peajes. Yo solicité 54 centavos por tonelada, ellos ofrecieron 27 centavos y en última instancia pues acordamos 30 centavos en esa sesión del teléfono en el servicio del Palacio de Nariño que sostuvimos con Linux y compañía. Yo creo que por el momento lo dejo ahí. Después preparamos un plan para la incorporación de la zona del canal, siendo Aristides presidente, y eso se hizo público. Y después tuve el privilegio, precisamente cuando Alberto Alemán estaba asumiendo las riendas del canal, de dirigir la autoridad de la región interoceánica para integrar todas las tierras de las bases militares de Estados Unidos en la zona del canal al desarrollo de Panamá. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora vamos a continuar con el ministro Royo, porque usted también fue parte de esa foto histórica, de ese momento que se vivió. Y sí me gustaría que conociéramos a través de sus anécdotas cuál fue el rol que usted pues estuvo en todo este proceso y una vez que llegó a ese lugar, cómo lo vivió, si nos puede pues comentar un poquito más allá. Sabíamos que había tensión también por parte de ambos lados, ¿no? Y que ¿cuál era esa percepción que tenía pues, en ese momento acerca de firmar algo que no iba a entrar en vigencia ahora, sino años después? ¿Cuál fue ese sentir para nosotros también como delegación panameña? Bueno, como usted ha mencionado varias veces la palabra historia, que es una cosa muy seria, yo le diría que nosotros, cuando estábamos en las negociaciones, yo y casi me atrevo a hablar por todos, no nos sentíamos que estábamos haciendo historia. Yo creo que sentíamos que estábamos realizando un trabajo. Uno de los errores que cometimos ab inicio fue creer que nosotros los panameños éramos los que sabíamos qué era la zona del canal, qué era el canal, cuál era la historia desde 1903, 18 de noviembre, hasta ese momento, y nos llevamos una gran sorpresa, porque los norteamericanos que pusieron de negociadores en el gobierno aprendieron, estudiaron y eran ellos también grandes conocedores de lo que era el canal y lo que significaba el canal de Panamá. Eso nos obligó a estudiar mucho más de lo que llevábamos. Yo quisiera hacer una referencia primero, que todavía me sigo asombrando que los tratados del canal, tratados de neutralidad, fueron negociados por dos abogados, sí, pero uno ocupaba el cargo de rector, que era el jefe de las negociaciones. Rómulo Cuadra Tacura era rector de la Universidad de Panamá y yo era ministro de Educación. Y siempre es un hecho que me ha asombrado que digamos, una parte importante de las negociaciones estuviera en manos de quienes teníamos la responsabilidad en la educación nacional. Quiero hacer alusión también e invitar a quienes vean este programa lo que ha narrado en esencia, como es natural, Nicolás Ardito Barletta, que lo vayan a buscar en los libros. Cuando él habla de la reunión en Bogotá y de la conversación con los negociadores que estaban con Gabriel Luis Galindo en Washington, Linowitz y Bunker, eso está narrado magistralmente en un libro escrito por un norteamericano, que al principio nosotros lo veíamos un poco antipático y resultó un gran amigo de Panamá, que fue William Jordan, que era periodista. Y él escribió un libro formidable, luego lo escribió en inglés, y yo le pedí a Samuel Luis Navarro que lo mandara a traducir. Se llama La Odisea de Panamá. Es un libro que los panameños deberían
conocer porque desde el punto de vista norteamericano está en esencia el proceso negociador. Y los invito también a los panameños a que lean el libro de Omar Jaén Suárez, La historia de las negociaciones de los tratados de 1977. Él había escrito ya uno sobre los proyectos de tratados llamados 3 en 1 de 1967 y le tocó escribir porque falla el conocimiento de los panameños, aunque ahora se ha restablecido la cátedra de relaciones de Panamá, la historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Bueno, a mí me correspondió el 1 de octubre de 1979, fue la fecha de la entrada en vigencia de los tratados Torrijos-Carter. Torrijos había convocado prácticamente al mundo. Era la rebeldía innata en él, porque cuando los norteamericanos le dijeron, no, esta es una relación que tenemos que seguir manteniendo bilateral, Torrijos hizo caso omiso de eso y se fue al movimiento de países no alineados, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que por esa maravillosa acción del embajador Aquilino Boyd, embajador en la ONU, logramos traer físicamente a Panamá. Era la segunda vez que se reunía el Consejo de Seguridad fuera de su sede natural, que es las Naciones Unidas en Nueva York. Y aquí hubo una aprobación prácticamente total del Consejo de Seguridad a las pretensiones panameñas. La ayuda de los panameños fue increíble y yo tengo que citar aquí a dos personas. Primero quiero citar a Monseñor Magarath, que nos ayudó mucho en el tema del convencimiento ecuménico de las iglesias con sede en Estados Unidos, con trabajos allá, para que apoyaran. Él y el rector de la Universidad de Notre Dame, debería ser Notre Dame, pero ellos dicen Notre Dame, el padre Hesburgh, y hubo mucho apoyo de las iglesias para convencer a una buena parte del pueblo norteamericano para que le hicieran justicia a nuestro país. El 1 de octubre del 79 es cuando podemos decir que se acaba la zona del canal. Ya no había zona del canal, aunque tampoco había entrega. Esos 23 años que comenzaron a decursar desde la firma de los tratados, a nosotros nos parecía una eternidad. Y hubo panameños que no vieron ese momento. Pero hay también que referirse a Demetrio Vasilo Lakas, cuando él se entrevistaba también con muchos senadores norteamericanos y les convencía de lo que era Panamá, de lo que era el gobierno panameño y hacia dónde íbamos ahí. 23 años nos parecía, repito, demasiado tiempo. Sin embargo, creo que fueron necesarios para que Estados Unidos y los panameños pudieran ir asimilando, pudieran ir conociendo ya en posiciones y con acceso a información privilegiada, de las cuales no habíamos dispuesto antes, porque los norteamericanos tenían un sistema que era llamado los Top Security Positions, o sea, los puestos de alta seguridad. Y créame que a partir de sueldos de 600 o 700 dólares, solo los norteamericanos los podían ejercer. Aquí vino un cambio profundo y una gran seriedad por parte de Estados Unidos, que incluso en los momentos más duros de las relaciones panameñas con ellos, mantuvieron la palabra empeñada y ese proceso de transición se fue cumpliendo. Hoy los norteamericanos reconocen que los panameños manejamos muy bien el canal y me da un poquito de vergüenza, pero también de orgullo decir que lo estamos manejando mejor que los norteamericanos y que solamente a los 16 años de haber recibido el canal ya se estaban inaugurando las nuevas esclusas que hoy representan una parte económica muy importante en los ingresos del canal. Gracias, ministro. Definitivamente estas son las intervenciones que nos llegan a nosotros también como jóvenes para sentirnos así mucho más identificados con nuestra patria. Qué honor y de verdad qué privilegio hoy estar viviendo esta parte también de la historia. Vamos a continuar también con el ingeniero Alemán Zubieta, porque él también fue parte de este momento histórico.
y también haciendo referencia a la transferencia el día 31 de diciembre de 1999. Fecha que fue posible gracias a lo que había ocurrido 23 años antes, como había mencionado el ministro Royo. ¿Qué pasaba por su mente ese día, desde que se despertó y sonó el despertador en su vida personal, en su vida profesional? ¿Cuál fue su sentir? Nos gustaría que nos compartiera alguna anécdota de ese día. Bueno, primero nada, muchas gracias por la invitación y un honor estar en esta conferencia, sobre todo con dos personas que estuvieron muy ligadas al momento de lograr esos tratados que hoy realmente pues Panamá hace buen uso del canal todo nuestro. ¿Qué ocurría el 31 de diciembre? El 31 de diciembre era un día que muy especial, era obviamente para nosotros. Faltaban pocas horas porque se vencía, la fecha era al mediodía del 31 de diciembre, que también era el cambio pues, de un importante para el mundo. El mundo estaba viviendo varias cosas, entre eso una cosa que era el K2000, que era que las computadoras del mundo se iban a parar esa noche, a la medianoche. Recuerdo una entrevista que me hicieron el día antes, que esto aquí estaba lleno de periodistas, y una periodista me pregunta, me dice, oiga, ingeniero, mañana 31 de diciembre, ¿qué va a pasar? Y yo le dije, 1 de enero, va a pasar absolutamente nada. Yo pienso que la transición del Canal de Panamá ya estaba culminada pues, a su fin, y quisiera remontar para atrás un poco. Fue un éxito de la diplomacia y del trabajo mancomunado de dos países, Panamá y Estados Unidos. Fíjese, el Congreso y el Senado norteamericano estaba controlado por el Partido Republicano. Y nosotros tuvimos todo el apoyo que necesitamos. Yo tenía desde el año 96, cuando entré como administrador del Canal de Panamá, haciendo los últimos años del periodo de transición, reemplazando al ingeniero Guardia. Y también quisiera también ir un poquito para atrás en lo que mencionó el doctor Royo, porque hay que reconocerle a Fernando Manfredo, quien era el subadministrador del Canal de Panamá durante los primeros 10 años de la implementación del tratado, porque Fernando hizo un gran trabajo en casualmente comenzar a mover que panameños comenzaran a ocupar posiciones en el manejo del canal, entre esos, por ejemplo, los prácticos del canal, que eran todos norteamericanos, era muy importante comenzar a entrenar a panameños. Eso tomó esa buena parte de estos 20 años. Y el ingeniero Guardia, que también con una gran visión, comenzó en un esquema muy de darle la vuelta a las regulaciones norteamericanas, y que había mucha oposición dentro de los norteamericanos, de la zona del canal, digamos, la gente que vivía en la zona, de darle la vuelta a comenzar un proyecto importantísimo que fue la ampliación del Corte Culebra. Y lo hizo en un esquema que dijo, bueno, vamos a hacer pequeños proyectos y vamos a comenzar este proyecto que era importante para la capacidad del canal. Pero en ese proceso de transición fue muy importante ir rompiendo varios esquemas que los norteamericanos sentían que tenían control. Pero una persona que también es importante nombrar es a Joe Reeder. Joe Reeder, que fue el presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá, de la Comisión del Canal de Panamá, que era el ente norteamericano que administraba y manejaba el Canal de Panamá hasta el 31 de diciembre al mediodía. Él entendió la importancia de hacer una transición buena del Canal de Panamá, de los norteamericanos a Panamá. Y puso como meta en la Junta Directiva, dijo, somos un equipo con una sola misión. Y esa misión es que se haga una transición imperceptible del Canal de Panamá a los panameños. Se tenían que ir modificando varias cosas en los reglamentos, en los reglamentos que aplicaban a la Comisión del Canal de Panamá para ajustarnos a ese proceso. Panamá todavía estaba
implementando el título constitucional. Faltaba la ley orgánica, no la habíamos diseñado. Panamá diseñó, y es muy importante, los panameños, todos, porque fue un proceso muy interesante bajo el cual fuimos creando a través de lo que se llamaron los coronados, los eventos en coronados, donde la sociedad panameña en general, una gran participación de mucha gente en varias mesas de trabajo, fuimos creando lo que es hoy en día la ley orgánica. Y ese es el modelo de gestión que Panamá diseñó para administrar su canal de Panamá, y es único. Es un modelo de gestión que le habla desde el título constitucional que establece que el canal de Panamá se maneja de una manera eficiente y rentable, y esa palabra rentabilidad que no existía en el modelo americano, ya que el modelo americano era un modelo de balance cero, que los ingresos pagaban los gastos. Y eso era un tema, por ejemplo, que para las navieras que tenían un enorme beneficio al utilizar el canal de Panamá, porque cada real que se ponía en presupuesto era porque se iba a gastar. Y a pesar de que el ajuste de peaje, que fue muy importante, que se implementó, que aumentó los 30 centavos que bien mencionaba el doctor Barletta, el último aumento de peaje lo hicimos en el año 97. Y ese aumento de peaje fue para crearle el ingreso necesario para la modernización del canal de Panamá, cosa que también fue importante discutir y negociar en la junta directiva del canal. Y así nos fue llevando, y tuvimos que ir varias veces. El administrador del canal, teníamos oficinas en Washington porque teníamos que ir al Congreso y al Senado americano a negociar cambios. Por ejemplo, cosas como esta. ¿Qué sucedía? Aquellos norteamericanos que queríamos ir reemplazando en sus posiciones para que la tomaran los panameños. Entonces creamos un modelo de ir acelerando que ellos se fueran jubilando. Se creó y fue aprobado en el Congreso americano. Y una de las cosas que le dijimos a los senadores y congresistas que nos entrevistamos, que me decían, ¿por qué tú quieres hacer eso? Yo le explicaba que lo que iba a pasar era que nosotros teníamos que darle una oferta de trabajo. Y que si las condiciones que en ese momento los norteamericanos tenían, porque la Constitución decía que las condiciones existentes al 31 de diciembre, que era el día de la transferencia, se tenían que mantener esas mismas condiciones el 1 de enero. Y nosotros le decíamos, no le vamos a dar ninguna oportunidad a nadie que tenga unas condiciones de empleo diferentes a las que los panameños vamos a tener. Porque no es lo mismo para todo el mundo. Así que permítannos que la gente se jubile antes y que el 31 de diciembre, que fue otro acuerdo que se puso en la ley norteamericana, era que el 30 de diciembre, a las 12 de la noche, vencían todos estos beneficios para todos los norteamericanos que tenían, por ejemplo, uno que era que ellos ganaban 15% más que cualquier panameño solamente por el hecho de ser norteamericano, lo que ellos llamaban el Tropical Differential. Eso se venció el 30 de diciembre a las 12 de la noche. O sea que el 31, que es lo que decía la Constitución nuestra, eso ya no existía como parte de los beneficios. Entonces, este tipo de cosas se fueron ajustando y hay una innumerable cantidad de estos detalles, en la manera que se compraba, etcétera, para ir ajustando ese modelo que Panamá había diseñado de gestión del canal de Panamá a un modelo que pudiera funcionar bajo las normas y leyes panameñas. La autoridad del canal de Panamá, efectivamente se nombra su junta directiva en el año 98, tenía como meta tener todas las reglamentaciones del canal de Panamá aprobadas, las de la autoridad del canal de Panamá, cosa que se logró antes del 31 de diciembre, que fue un gran trabajo, un enorme, porque esto no era sencillamente traducir y copiar, sino que teníamos que ajustarlo a nuestra manera de gestionar. Y fue un trabajo muy intenso con mucha gente, el doctor Ritter, que fue el que la presidía, parte esencial también de ese proceso de la ley orgánica que fue aprobada unánimemente en la Asamblea Nacional de Panamá, y que le mandó al mundo un enorme mensaje, un importantísimo mensaje, que Panamá estaba preparado para manejar su canal. Por eso el 31 de diciembre en realidad ya era cosa cumplida. Para mí era cosa cumplida realmente que se hiciera el proceso de transferencia
Llovió, lo cual es un beneficio, y para mí siempre la lluvia es una bendición. Ese día llovió, nos mojamos todos, alegremente nos mojamos. Cuando la gente reaccionó y subió esa loma, yo estaba cerca de donde subimos la bandera ese día. Yo me moví hacia allá y estaba al lado, pues subiendo, pues, la presidenta estaba subiendo la bandera, que fue un momento muy emocionante. Y ver la gente con esa emoción pura, verdadera, de ir subiendo la loma de este lugar que era como el intocable, ¿no? El de tú no puedes entrar al área del canal. La verdad que una gran alegría, la gente muy contenta, y sobre todo después me moví para mí yo había mandado a colocar astas de bandera que no habían en todas las esclusas del canal. Y nos fuimos a Miraflores, y allí le dimos a una de las colaboradoras que manejaba y operaba pues la esclusa de Miraflores, el honor de que ella, mujer, fuera la que izara la bandera en Miraflores. Un momento realmente muy, muy emocionante. Oh, definitivamente un día memorable. Gracias, ingeniero Zubieta, por realmente dedicarnos a este espacio para que más personas pues, puedan escuchar lo que hoy estamos escuchando a través de este canal. Antes de finalizar este primer bloque, ¿qué le diría el doctor Aristides Royo de hoy al negociador Aristides Royo del año 1977? Yo diría, bueno, que fue un gran día para los panameños, que fue un día de agradecimiento. Yo estaba con el general Torrijos y con Rómulo Escobar Betancourt. Yo creo que nos sentíamos llenos de emoción ese día, preocupados sí por la firma de los tratados, o sea que había un trabajo que era necesario continuar. Y cuento como anécdota que en una ocasión que nos recibió el presidente Carter a todos los negociadores junto con el embajador Luis Galindo, él dijo: créanme que este asunto va a ser muy difícil en el Capitolio, en la colina, porque yo estoy muy consciente de lo que estoy haciendo y creo en lo que estoy haciendo, pero muchos senadores no van a estar de acuerdo con esto. Nosotros salimos de la reunión, él vino a despedirnos, era un hombre muy caballeroso, vino a despedirnos a la puerta del despacho Oval, y cuando salimos de allí nos dijimos entre nosotros: creo que este presidente no nos está diciendo lo auténtico, porque con el poder que tiene un presidente en Estados Unidos, es muy difícil que un Senado le vaya a decir que no. Y realmente nos equivocamos, porque fue una tarea ciclópea la que hubo que hacer con los senadores. En la segunda ocasión en que nos recibió, él se puso a hablar con varios senadores, y al igual que en Panamá, donde un presidente, al pedirle algunos apoyos a un diputado para alguna ley, los diputados decían: presidente, necesito una escuela, necesito que el camino me llegue pavimentado. Bueno, también los senadores norteamericanos pedían algunas cosas al presidente: nuestro estado necesita esto, necesita aquello. No era un chantaje, pero era sí una especie de intercambio de favores para el estado que ellos representaban. El día ese fue un día memorable, pero si usted me preguntara a mí qué hice, diría: sí, yo fui al cóctel, pero me sentía tan lleno de sentimientos que a las 8 de la noche me retiré de la embajada, me fui al apartamento que compartía junto con Rómulo, y allí solo me puse a meditar en lo que significaba para Panamá ese gran día. Sin embargo, sabíamos que tendríamos que esperar, sabíamos que teníamos que hacernos poco a poco con el canal, pero que el día llegaría como en efecto llegó. Qué honor poder compartir con ustedes tres, protagonistas de nuestra historia. Vamos a volver en tan solo minutos, vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más.
Entonces, continuamos con este especial del Canal de Panamá, con tres protagonistas de nuestra historia, el doctor Ardito Barleta, con el ingeniero Alemán Zubieta y por supuesto con el ministro Royo. Continuamos y esta pregunta va dirigida a los tres. Si tuvieran que cambiar un momento de la historia del Canal de Panamá, ¿cuál sería y por qué? Vamos a comenzar con el doctor Ardito Barleta. Sí, gracias Valeria. Mira, yo quiero resaltar algo que no se ha dicho. La expansión del Canal de Panamá, que fue en gran medida obra de Alberto Alemán, ha sido extraordinariamente importante para Panamá. Por ejemplo, antes el gas licuado del área de Mississippi no podía ir a Asia. Y hoy por hoy entiendo que el 13% del transporte a través del Canal de Panamá es gas licuado que va a Japón, a Corea del Sur, a Taiwán y a otros lugares. O sea que la expansión del Canal de Panamá tiene un significado sumamente importante en ese sentido. Quiero decirte más. Hoy por hoy, en el análisis que yo he hecho, el 25% del Producto Interno Bruto de Panamá se debe al Canal de Panamá y a las actividades que van con él. Por ejemplo, la zona libre de Colón no existiría si no hay un Canal de Panamá. Los puertos de contenedores más grandes de América Latina no existirían si no hay un Canal de Panamá. La venta de combustible a los barcos en tránsito también es una adición valiosa. O sea que todas estas cosas van agregando a la base de los 1.700 millones que el canal le entrega al Tesoro Nacional este año, por ejemplo, que es lo que ha salido publicado. Y van sumando para hacer que el 25% del Producto Interno Bruto de Panamá se deba a nuestra conexión marítima. Quiero también resumirte que hay 4 aspectos de Panamá que son su conectividad gracias a su geografía. La conectividad marítima que nos da el canal, la conectividad aérea que nos da el aeropuerto de Tocumen hasta hace poco tiempo cuando llegó la pandemia, que transitaba 15 millones de pasajeros al año por allí el año pasado. La conectividad de telecomunicaciones con los 7 cables submarinos de fibra óptica que pasan a la orilla del Canal de Panamá. Eso se hizo también en la época de Alberto Alemán y yo estando en la ARI. Y la conectividad financiera y bancaria con el Centro Bancario Regional de Panamá. Estas 4 conectividades caracterizan a la economía moderna de Panamá. Y cuando tú vas sumando todo lo que ellos implican, estamos hablando de casi la mitad del Producto Interno Bruto de Panamá. Gracias, doctor Nicolás. Y vamos a continuar. Yo quisiera también conocer un poco la respuesta que nos tiene el ministro Royo acerca de qué cambiaría de la historia del canal y por qué. Bueno, yo hubiera cambiado 3 cosas de la historia del canal y sobre todo de los tratados. Me hubiera gustado mucho que en lugar de 23 años hubieran sido 5 años u 8 años, que yo creo que con el deseo que teníamos los panameños de entrar en el canal y hacerlo nuestro, nos hubiéramos podido preparar debidamente. En segundo lugar, si hubiera podido, no se hubiera producido ese accidente de Torrijos que lamenté, la muerte de Edwin Fábrega, que fueron 2 grandes luchadores, cada uno en su terreno, por obtener el Canal de Panamá, las áreas revertidas, las tierras y las aguas. El accidente de Torrijos en Coclecito. Ojalá que no se hubiera producido eso. Y lo tercero, yo, si hubiera estado en mi mano, hubiera eliminado lo de la defensa del canal, que está en el Tratado de Neutralidad. Estados Unidos tiene el derecho, en caso de un ataque o grave amenaza contra el canal, a ejercer la defensa. Yo eso lo hubiera quitado partiendo de la tesis de que el canal es querido y utilizado prácticamente por el mundo entero, y que el cariño de los panameños hizo que nunca se hubiera producido un atentado
ni queremos tampoco que ningún grupo terrorista ni ninguna nación podría atentar contra un bien que le sirve a la humanidad. Pero también debo decir que si no hubiéramos aceptado esa cláusula, no hubiera habido tratado Torrijos Carter, porque los norteamericanos decían, ustedes no tienen ejército, son un país muy pequeño, en caso de que ese gran bien que sí sirve a la humanidad, pero que nosotros construimos, tiene que ser defendido por una potencia que debemos ser nosotros. Así es que aceptamos la cláusula, pero como dijo Torrijos también, él no era un enamorado de los tratados y los norteamericanos ese poder tendrían que ejercerlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, para no cometer ningún exabrupto. Gracias, ministro, por su intervención. Ahora le cedemos la palabra al ingeniero Alemán Zubieta para que también nos comente pues, qué parte de la historia hubiese cambiado el Canal de Panamá y por qué. Mira, yo pienso posiblemente igual que lo que acaba de mencionar el doctor Aristides Royo con respecto al Tratado de Neutralidad, y es neutralidad y operación del Canal de Panamá. Eso, en realidad, la manera como eventualmente lo que ha sucedido, y yo sé lo difícil, obviamente, que era eso y las cosas han cambiado. Así que ya no me preocupa, en realidad, del todo, ¿no? No tengo esa preocupación porque yo creo que el tiempo lo ha superado. A pesar de que está ahí, está vigente ese tratado. Pero, por ejemplo, cuando teníamos que ir al Congreso norteamericano, había muchos congresistas, porque había todavía, el canal tenía detractores y había gente que no estaba a favor y sentían esta preocupación. Los congresistas nos preguntaban que cuál era el mayor riesgo de seguridad que tenía el canal. Se molestaban mucho porque las 2 veces que tuve que ir allá, o 3 veces, siempre le respondía que el gran riesgo que tenía el canal era la degradación de la cuenca hidrográfica del canal. Que ese era el problema que teníamos, que no era un tema de seguridad, la seguridad, el canal era una seguridad industrial, etcétera, y que eso no era para mí la parte primordial. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón. Ahí es donde está el verdadero reto, casualmente, y el canal lo está enfrentando. Pero en esencia eso es lo que era. Para mí, Panamá ha demostrado con creces que ha manejado pues muy bien su canal. El modelo de gestión, si no se hubiera logrado, Panamá es todo un proceso porque fue la ley, el cambio en la Constitución, la ley orgánica y ese modelo de gestión de los panameños lo que permitió efectivamente mostrarle al mundo que tenía grandes dudas, y las dudas estaban a lo interno y a lo externo de Panamá. Y había dudas razonables. Yo creo que ahí en esencia el tratado, los 23 años que tomó, y lo planteo y lo creo de corazón, lo que nosotros recibimos ese día, y lo dije en su momento y lo he repetido muchas veces, lo grande fue no recibir una infraestructura, ni recibir bases militares, ni lo que recibimos fue la posición geográfica. Esa fue la esencia real del tratado. Fue quitar frontera. Y por primera vez Panamá fue 100% dueño de lo más preciado que tenemos nosotros, que es la posición geográfica. Panamá no tenía control sobre su posición geográfica. Y Panamá le comenzó a enseñar al mundo muy temprano, porque en el año 96, 97, Panamá movía 200.000 contenedores. Nosotros los puertos no eran de Panamá. Estaban bajo el modelo norteamericano y gracias casualmente al proceso de la ARI se comenzó el proceso en los años 95, 96 de privatización de los puertos. Creamos un emporio de tráfico que antes se refería al doctor Barletta, y Panamá se convirtió en el mayor y el principal puerto de toda Latinoamérica. Y eso es casualmente comenzar a sacarle provecho a la posición geográfica, que es nuestro mayor activo. El tratado nos dio eso. El canal es una infraestructura, al final del día, es una infraestructura que va a estar variando, ha estado variando
se hizo la ampliación, el modelo nos permitió casualmente llegar allá y lograr hacer la ampliación del tercer juego de esclusas. El canal sigue pensando, y Panamá debe pensar, nosotros los panameños, más en el concepto de la infraestructura canalera, sino en el concepto de la posición geográfica y sacarle provecho a eso, que es muchas cosas. Es más que el canal, es los puertos, la infraestructura, los aeropuertos, la conectividad, que bien lo ha planteado el doctor Barletta. Y en eso es lo que se debe pensar. Y eso fue lo que pasó el 31 de diciembre del 99. Panamá fue soberano, por primera vez plenamente soberano, sobre nuestro territorio. Gracias, ingeniero Alberto Alemán, por esa intervención y por supuesto que, como usted dice, el tiempo lo dice todo. Vamos a continuar y antes de finalizar este bloque, nos gustaría también conocer por parte del ministro Royo, y se nos adelantó el ingeniero Alemán con esta pregunta, porque nos gustaría conocer qué cree usted, cuál fue el mayor obstáculo que tuvimos pues, en ese momento que nos tocó superar como país por asumir el canal primero y después luego ya cuando la vía era parte de nosotros como panameños. El mayor obstáculo fue efectivamente el tema de la decisión presidencial. Carter en su campaña electoral no estaba de acuerdo con entregarle el canal a Panamá, pero luego lo convenció una comisión que él mandó, presidida por Sol Linowitz, porque varios países le dijeron el mensaje a Estados Unidos que tenía que cambiar la conducta con Panamá, hacer justicia. Pero luego él tomó aquello en sus manos, creyó en eso, y el mayor obstáculo fue en el Senado de Estados Unidos, porque como muchos panameños saben, se aprobó el tratado con un voto de diferencia, y el propio presidente de los Estados Unidos y desde luego parte de su gabinete se dedicaron a convencer a los senadores de las bondades del tratado, de lo que esto significaba en las relaciones entre los dos países y lo que significaba la conducta norteamericana para el mundo. Fue un obstáculo difícil de vender porque le quitó popularidad al presidente de Estados Unidos y a un grupo de senadores. Yo he dicho en alguna ocasión que Carter no obtuvo el segundo mandato en parte por el tema de Irán. Usted sabe lo de los 400 y pico de rehenes que fueron apresados allá y que en aquella operación que se hizo para liberarlos hubo fracaso. Pero también por la decisión que él tomó de honrar a Panamá con la firma de los tratados. Eso para un país que se había acostumbrado a que el canal era norteamericano y que ellos lo habían construido, lo habían pagado, lo habían defendido, lo habían protegido. Entonces eso no era una causa, aquí se ha dicho ya, no era una causa simpática para el pueblo norteamericano, cosa que hoy en día sí ha variado. Ese fue el obstáculo principal que a mi juicio le costó el mandato y a senadores también por haber votado el sí a los tratados. Yo diría que, y en esto tengo que reconocer que la diplomacia norteamericana es una diplomacia muy seria. Cuando entró a ejercer el poder el presidente Reagan, 1981, enero, me mandó una carta, yo estaba presidiendo Panamá, me mandó una carta en la cual me dijo que los tratados Torrijos-Carter iban a ser cumplidos, que el proceso de transición entre ambos países iba a ser desarrollado y que las relaciones iban a ser completamente normales para el cumplimiento de los tratados que habían sido firmados por ambos países. Eso honra a los Estados Unidos, el cumplimiento de su palabra. Muy atinadas las intervenciones que hemos tenido hasta el momento de estos tres protagonistas. Por favor, quédese con nosotros que ya venimos con más de este especial del Canal de Panamá. Seguimos con este especial del Canal de Panamá, con tres protagonistas de nuestra historia del Canal de Panamá.
Es así como está el ministro Royo, que está presente con nosotros, está el ingeniero Alemán Zubieta y asimismo el doctor Nicolás Ardito Barleta. Continuamos con más preguntas porque estamos ansiosos de conocer un poco más sobre lo que vivimos hace 43 años de la historia del Canal de Panamá. Queremos conocer, ingeniero Alemán, qué hemos demostrado como panameños durante estos 20 años que hemos administrado el canal y si tendrá alguna anécdota que nos pueda compartir acerca de esto. Bueno, mira, creo que Panamá le ha demostrado al mundo y a nosotros mismos también que cuando nos proponemos algo tenemos la capacidad de hacerlo bien y hacerlo muy, muy bien. En el año 97 se hizo en Panamá una conferencia que le llamamos el Congreso Universal del Canal de Panamá. Y aquí se presentaron todos los navieros, en fin, muchísima gente. Es más bien hasta el director, el administrador del Canal de Suez, y a visitarlos. En ese evento nos dijeron que íbamos a matar la gallina de los huevos de oro, que Panamá iba a acabar con el canal, en fin, los navieros muy preocupados, que cómo iba a subir el precio, etcétera. Nosotros le dimos una sola cosa en esa conferencia. Le dijimos, miren, señores, la ventaja que tienen ustedes los navieros es que ustedes tienen barcos que flotan, que tienen motores y se pueden ir si nosotros subimos un centavo por arriba de lo que es el valor de la ruta. Cosa que era un concepto que no existía, era el concepto ese de que usted me tiene que decir en qué se va a gastar la plata y entonces nosotros vamos a decir si está bien o no, si te la puedes gastar y eso es lo que tú me puedes cobrar. Era un concepto muy difícil, muy duro. El tiempo nos permitió mostrar que el Canal de Panamá entró en un proceso de mejoramiento, cambiar las reglas, atrevernos a hacer cosas que, por ejemplo, queríamos cobrarle a los navieros la carga sobre cubierta, porque los barcos, por una norma norteamericana, no cobraban, por ejemplo, todos los contenedores que van por arriba de la cubierta iban gratis. Nos llevaron al Congreso. Los navieros hicieron un grupo y nos llevaron al Congreso para bloquear eso. Hubo un congresista, el congresista Bateman, que era el que manejaba esa comisión, y nos llevó a una reunión allá donde le explicamos por qué. Y nos dijo, mira, como es una fórmula matemática, ahora mismo bajo mi mandato no lo puedes hacer. Ajústate los 3 millones que necesitas en la fórmula y después tú lo harás. Cosa que hicimos en el tiempo y le dijimos a los navieros en su momento, ahora vamos a cobrar por toda la carga que ustedes están llevando. Porque el concepto es cobrar por el valor del servicio que uno brinda. Panamá le ha demostrado al mundo de que efectivamente, y todo lo hemos hecho bien, yo creo que muy bien. Hoy en día el Canal de Panamá está ampliado. Lo que a veces más me llena de orgullo es que Panamá, primero lo diseñamos los panameños, lo construimos los panameños, lo administramos los panameños. Y le cambiamos, esta vez los panameños, al mundo entero. Le cambiamos al mundo entero la manera de manejar la carga. Le cambiamos al mundo naviero el modelo del barco, la estructura en sí. Y sobre todo a Estados Unidos, que hicieron grandes inversiones en todos sus sistemas de puertos y sistemas de ferrocarriles y de carreteras, gracias a que el Canal de Panamá se estaba ampliando y que se amplió. Eran inversiones enormes. Lo otro que se hizo, que yo creo que nos dio también un enorme beneficio, gracias a una gestión que nos dijo un día una señora que se llama Lillian Barone, que era la directora, la jefa del puerto de New York, New Jersey, nos dijo, hagamos una alianza para promover la ruta toda agua, porque los puertos de la costa este americana competían con la costa oeste, es decir, todo lo que era el Golfo y el este de Estados Unidos contra el oeste de Estados Unidos, porque toda esa carga se movía en gran mayoría a través del sistema de ferrocarriles. Y comenzamos a hacer una alianza con todos estos puertos, donde se fueron uniendo todos los puertos de esa costa. Eventualmente la hicimos con puertos alrededor del mundo, donde compartimos que somos un ente, un elemento en el sistema de transporte mundial. Y así es como nos tenemos que ver. Nos damos un servicio mundial de transporte. Y bajo ese esquema, Panamá mostró al mundo de que estábamos compitiendo.
Y eso era un tema que en el canal, dentro del canal, no estaba como parte de la cultura. La cultura del canal no era una cultura de buscar y competir por el negocio. Era una cultura de que no me vengas a molestar, porque yo tengo un balance donde yo todo lo que ingresa yo lo pago y se acabó. Aquí vamos a competir por el mercado. En el año 99, el Canal de Panamá tenía solamente el 11% del mercado más importante, más relevante para el canal, que era lo que se mueve de la costa noreste de Asia, que es de Japón, China, toda esa área, Corea, hacia la costa este norteamericana, ya que la carga llegaba a Los Ángeles, Long Beach, y de ahí se movían en ferrocarriles hacia Nueva York, Chicago, etc. El Canal de Panamá mostró que haciendo confiable, nosotros capturamos el 43% de esa carga. Y eso fue parte del éxito del Canal de Panamá, mostrar que podíamos competir, mostrarle al mundo que éramos confiables. Y eso nos permitió eventualmente también llegar a la ampliación del Canal de Panamá, que ha cambiado una gran cantidad de las condiciones de mercado del mundo. O sea, Panamá nos hemos sentido orgullosos que esta vez los panameños modificamos el transporte mundial. Y lo debemos seguir capturando como beneficio no solamente para Panamá, sino para toda la región que servimos. Así que sí, había muchas dudas, había mucha incertidumbre, hay una gran cantidad. Yo las coleccionaba de todas estas cosas que salían, que ponían que íbamos a hacer ¿cómo se llama? Los carnavales acuáticos en las esclusas, se cerraba el canal para Año Nuevo, en fin, ¿no? Era muy, vamos a decir, con ese concepto de que iba a ser un desastre. Y que fue capturado en una gran cantidad de estas, diría, no solamente en forma gráfica, sino también en escritos. Las dudas que existían, algunas razonables, algunas otras no. Pero yo creo que Panamá le mostró al mundo que tenemos la capacidad de hacer las cosas y hacerlas muy bien. Gracias por su valiosa intervención, ingeniero Alemán. Y ahora quisiéramos cederle la palabra a el señor Ardito Barleta. Señor Nicolás, desde su perspectiva, ¿cuáles son esos retos que nos tocan, no solo desde el canal, sino como país, entendiendo que el canal queremos que siga creciendo y también de una manera del aporte que necesitamos y que queremos hacia Panamá? Mira, quiero resaltarte dos cosas. Echar para atrás un momento, porque con los tratados, el senador de Concini, y Aristides lo recuerda bien, pasó una enmienda que obligaba a que Estados Unidos interviniera en la defensa del canal sin consulta. Y eso Torrijos y Carter lograron neutralizarlo firmando una carta de acuerdo en que se decía que Estados Unidos requeriría el consentimiento de Panamá para que Estados Unidos viniera a la defensa del canal en caso que hubiera alguna amenaza internacional. Lo otro que quiero resaltarte es que la logística internacional es el futuro de la posición geográfica y del canal de Panamá. Y la perspectiva del crecimiento de logística en Panamá para los próximos 5 a 10 años es excepcionalmente buena, en parte por las razones que ha citado Alberto Alemán y por otras. Y el reto para nosotros los panameños es educar a nuestra población para que se preparen en logística y en otras actividades complementarias para que seamos los panameños los que podemos usufructuar esa expansión de la logística que nos da la posición geográfica y que nos da la conectividad de Panamá. Gracias por su intervención, doctor Barleta. Y para continuar y para finalizar, quiero hacerle esta pregunta a los tres. Brevemente, que nos comente qué mensaje les daría a ustedes, a los jóvenes y a estas futuras generaciones, de la importancia de la historia del Canal de Panamá, los sacrificios que vivieron las generaciones que les antecedieron para recuperarlo y la necesidad de crear pues, la propia experiencia
que tenemos en torno a la vía acuática. Vamos a comenzar con el ministro Royo, para ver si nos puede entonces dar su última intervención y resumen de ese mensaje que le daría a la juventud. Gracias. Omar Torrijos expresó con mucha claridad que en Panamá se había producido un alpinismo generacional. Los panameños sabemos protestar tan rápido y con tanta tenacidad que prácticamente apenas firmados los tratados en 1903, ya en 1904 estábamos protestando contra una enmienda TAF que abría al comercio mundial lo que iba a ser la zona del canal. Luego en 1936 logramos quitar el derecho a la intervención que se había puesto en la Constitución. En 1955 logramos a igualdad de trabajo, igualdad de salario, logramos un aumento de la anualidad. En 1977 ya el canal pasó a manos panameñas, 23 años pendientes. Pero yo lo quisiera mandar este mensaje a la juventud panameña, que sientan que así como el canal funciona bien, todo el país debe funcionar bien. Yo estoy ahora, por ley, soy miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima Panameña de Panamá y he obtenido el apoyo del presidente y vicepresidente panameños para corporativizar la Autoridad Marítima, para hacer de esa autoridad AMP, hacer una empresa, porque va a ser mucho más rentable de lo que es hasta ahora. Los panameños, sobre todo la juventud panameña, previo conocimiento también de la historia y de saber la importancia que tiene el canal, tienen que mirar el canal como un lugar a imitar, hacer que la eficiencia, la capacidad, los funcionarios que trabajan allí, que no es una entidad politizada, que es una entidad la cual se va con vocación de servir y de prepararse mejor, sea como un ejemplo, como el espejo en que se mire toda la juventud panameña, para hacer que cada una de las entidades del Estado sea eficiente, sea responsable, sea capaz de hacer los quehaceres que hay que hacer y para el progreso de este país. Gracias, ministro. Y ahora le cedemos la palabra al ingeniero Alemán para que también nos pueda dar ese último mensaje a la juventud panameña. Mira, yo creo que la historia nos dice la lucha generacional que esto fue. Los mártires del 9 de enero, muchachos jóvenes que murieron por este país, por esta causa, lograr tener un solo territorio, una sola bandera. Lucha de mucha gente y a través de la historia de Panamá. Eso estaba allí, era el sentir nuestro. Y la responsabilidad enorme que teníamos aquellos que nos tocó en un momento gestionar el Canal de Panamá y crear Panamá, yo creo que es donde nos levantamos como país entendiendo eso y logramos un modelo de gestión que yo creo que es único. Es decir, el modelo de gestión de la Autoridad del Canal de Panamá es un ente de este estudio, es una empresa 100% del Estado panameño que se corre con una enorme eficiencia. Yo creo una de las compañías más eficientes, es más, uno de los casos únicos que existe donde esa empresa está por encima del soberano en su nivel de riesgo al cual ha sido calificada. Es uno de los pocos casos en el mundo. Y yo siento que nos debemos sentir que como país, porque el país, tenemos la capacidad de enfrentar los retos que tengamos por delante, porque esto era un gran reto histórico que tuvimos que lograr mostrarle al mundo entero. Nos tenían como una lupa puesto de qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a lograr. Y no solamente mostramos que era administrar el canal, que nuevamente es una infraestructura, pero fuimos mucho más allá. Ampliamos el canal y lo ampliamos los panameños con la empresa. Es más, nosotros conseguimos un empréstito muy importante con 5 multilaterales a nivel mundial, sin la garantía del soberano como empresa. O sea, Panamá creó una empresa, ¿no? Y esa lucha, las cosas no son fáciles, las cosas no vienen gratis, hay que trabajarlas.
y cuando nos proponemos hacer una cosa, la hacemos bien. Y Panamá tiene, como bien dice el doctor Aristides Royo, tenemos el modelo aquí mismo. Los que trabajamos en su momento en el canal, los que trabajan hoy en el canal no son de Marte. El canal y el modelo del canal de Panamá no está hecho en Suecia ni en un lugar del mundo, del primer mundo, está en Panamá, manejado y administrado por panameños. Y podemos llevar al país y a toda nuestra gestión de la parte gubernamental a ese nivel de calidad. Yo creo que tenemos toda la capacidad de poder hacerlo y está en la juventud, tomar el trabajo que se ha hecho a la fecha y ampliarlo mucho más y llevarlo a la totalidad del Estado para beneficio de todos los panameños. Gracias por su atinada intervención. Y ahora queremos darle la palabra al doctor Barletta para que también nos dé ese último mensaje a la juventud panameña. No, vuelvo y te repito lo que te dije antes. La logística es el futuro de la posición geográfica panameña. La logística marítima, aérea, telecomunicaciones, bancaria, terrestre con el ferrocarril y todas esas cosas. Y depende de que los jóvenes panameños se preparen para que puedan aprovechar a cabalidad esas oportunidades que nos ofrece la posición geográfica, dándole un servicio eficiente al mundo, porque el mundo lo demanda, pero al mismo tiempo generando ingresos para Panamá y su población y generando empleos y manteniendo estabilidad. Así que el reto para nuestra juventud idealista es que se preparen bien, porque las oportunidades están allí y que las pueden aprovechar en su generación. Me quedo con la palabra compromiso, retos y por supuesto constancia de que sí podemos lograr lo que pues, nos estamos proponiendo y conociendo la historia de a fondo. Les agradezco enormemente por haber estado hoy con nosotros. Qué honor compartir con ustedes tres protagonistas de la historia de Panamá. Le agradezco su tiempo y a todos ustedes que nos están viendo a través del canal de TV del Canal de Panamá. Nos veremos en una próxima ocasión, así que se despide de ustedes Valeria Maduro. Nos vemos, hasta pronto. Chao, chao.